Sí, creo que sí. Sí. No. Hola a todos, ¿cómo están? Soy un programador promedio y hoy vamos a resolver el ejercicio número 238 de LeetCode que se llama Product of Array Except Self, que en español es producto del arreglo excepto sí mismo. Y ahora que empecemos a resolver el problema, se entenderá mejor a qué se refiere pues el título, ¿no? Y bueno, para resolver este problema me gustaría seguir los pasos de un youtuber que me parece hace un excelente contenido de programación para la comunidad anglohablante. Él se llama Alex Nguyen y habla de este método que vamos a utilizar en el video. En el video que les voy a dejar en la descripción. Entonces, si están interesados de saber más y tener más información a detalle de este método, pues lo pueden checar ustedes mismos en la descripción. Entonces, sin más introducción, vamos a programar. Para empezar con la planeación, primero debemos de clarificar el problema, entender qué se nos pide, leerlo muy bien y también proponer algunos ejemplos y sobre todo pensar en los casos de esquina, que son estos ejemplos que son muy particulares o que no tenemos muy visibles a la primera hora de que vamos pensando en una solución, ¿vale? Entonces primero vamos a leer el problema y vamos a ver qué se nos pide. Dice, given an integer array nums, nos dan un arreglo de enteros llamado nums y debemos de return an array answer such that answer I is equal to the product of all the elements of nums except nums I. Debemos de regresar un arreglo llamado answer y tal que cada casilla de answer tiene que ser igual al producto de todos los elementos de nums excepto sí mismo. Ok, el segundo enunciado dice, the product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in a 32-bit integer. Esto quiere decir que la multiplicación de los números que van antes o la multiplicación de los números que van después está garantizado que va a caber en un entero de 32 bits. Esto quiere decir que, por ejemplo, si utilizamos Java, podemos utilizar el tipo de dato integer para poder almacenar la multiplicación de los números. Y para el tercero dice, debemos de escribir nuestro algoritmo en una complejidad de tiempo de big O of n. Esto quiere decir que tenga una complejidad de tiempo de orden de n y que no debemos utilizar la operación de división. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere que no podemos utilizar la operación de división? Pues esto es muy sencillo porque podríamos tener el siguiente arreglo, por ejemplo, 1, 2, 3, y lo que podríamos hacer es pues multiplicar todos los números, que sería 3 por 2 por 1, que esto es 6, y en cada uno de los elementos, en cada uno de los lugares, pues nada más podríamos dividirlo. Entonces sería como 6, 6 entre 2 y 6 entre 3. Entonces, no podemos utilizar esta técnica desafortunadamente, pero bueno, pensaremos ya ahora en otra solución. Vamos viendo los ejemplos. Nos dice que como input tenemos 1, 2, 3 y 4 y como el output tiene que ser el siguiente. Entonces, con esto podemos verificar y podemos asegurar que para el primer lugar vamos a tener la multiplicación de estos números, que es 4 por 3 por 2 que nos da el 24. Y ahora en el segundo lugar tenemos 12. Esto quiere decir que tenemos 4 por 3 12 por 1 pues 12. Entonces nos queda 12 para el segundo lugar. Y pues es lo mismo para los otros lugares. Para el lugar número 3 tenemos la multiplicación de 4 por 2 por 1 que nos da 8. Y para el último lugar nos da la multiplicación de 3 por 2 por 1. Entonces así es como debemos de regresar nuestro arreglo que se va a llamar answer. ¿Vale? Entonces pues vamos haciendo algunos sketches perdón, algunos bosquejos para poder pensar en la solución. Hola, pues ya andamos por acá y me gustaría empezar a pensar en ciertos ejemplos y ver u observar cómo serían las salidas de los ejemplos que vamos proponiendo, al igual que también pensar en los casos de esquina, qué sucedería con los números negativos, qué sucedería con un arreglo de puros ceros y qué sucedería con un arreglo vacío, ¿no? Entonces esto es muy importante de clarificar. Siempre que vayamos a resolver el problema debemos de ver pues qué se espera que salga y pues para esto pues siempre podemos proponer ejemplos. Entonces, nada más para tener en claro y para asegurarnos de que entendimos todos el problema, pues, ¿cuál sería como la salida de este ejemplo? Pues tenemos que para el primer lugar tenemos un 1, el segundo un 2 y el tercer lugar un 3. Entonces, si queremos calcular o si queremos hacer el arreglo de answer, que es el de respuesta, tendríamos que para el primer lugar sería 2 por 3
Para el segundo sería 1 por 3. Y para el último lugar sería 1 por 2. Que esto finalmente nos daría el arreglo de 6, 3 y 2, ¿vale? Entonces este sería, por así decirlo, la salida de el primer ejemplo. Y es muy bueno tenerlo en consideración. Y pues, ¿cuál sería la salida del segundo ejemplo? Este sería que 6 por 2 para el primer lugar. Sería 4 por 6 para el segundo lugar. Ups. Y sería 4 por 2 para el tercer lugar. Y finalmente este sería nuestro arreglo. ¿Ok? Entonces ya que tenemos claro cuál sería o cómo se tienen que hacer las cosas, pues vamos pensando en los casos de esquina. ¿Qué pasaría en el caso de que tuviéramos un arreglo vacío? Pues en el caso de que tuviéramos un arreglo vacío, pues no tenemos números pues para multiplicar, ¿no? No tenemos ni un cero, no tenemos nada. Entonces realmente la salida de esto debería ser un arreglo vacío. ¿Qué pasaría para los números negativos? Pues para los números negativos no habría ningún problema, ya que no hay ninguna restricción que nos diga algo acerca de estos casos en el problema. Entonces pues tendríamos realmente lo siguiente. Tendríamos esto. Esta sería la salida para este caso de esquina. Y por último, ¿qué pasaría en un arreglo de puros ceros? Pues se quedaría igual, porque recuerden que si hacemos 0 por 0, pues nos va a dar 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0. Entonces la salida de este sería este arreglo, ¿vale? Entonces una vez que ya tenemos clarificados estos ejemplos, podemos pensar ahora sí en un algoritmo. Y muy probablemente lo primerito que pensaste es, pues muy sencillo, podemos tener un for anidado de otro for, donde en nuestra primera iteración pasemos por cada uno de los elementos, ya sea 1, 2 y 3, y en nuestro segundo for, pues vamos de nuevo iterando en esos 3 elementos. Y en el caso de que nos encontremos el mismo elemento, ya sea como 3 y 3, pues lo omitimos y nada más multiplicamos esto y lo guardamos en una variable y se lo asignamos a esa celda para el lugar número 3. Pero, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esto tiene una complejidad de tiempo de n cuadrada. Y esto realmente va a hacer que nuestro algoritmo no sea tan eficiente. Y de hecho, el mismo problema nos dice que nuestro algoritmo debe tener una complejidad de tiempo de orden de n. Entonces esto quiere decir que no podemos tener 9 iteraciones, porque esto sería el equivalente a tener n cuadrada, ¿vale? Que sería 3 al cuadrado, que sería 9. Entonces no podemos pensar en esta solución, ¿vale? ¿Qué otra solución podemos tener? De hecho, el mismo problema también nos da una sugerencia acerca del acercamiento que podemos utilizar. Dice que la multiplicación de los prefijos está garantizado que va a caber en una variable de tipo entero, y que la multiplicación de los sufijos está garantizado que va a caber en una variable de tipo entero también. Entonces, pues, ¿por qué no vamos pensando en un acercamiento parecido a este? Podemos tener que en nuestra primera iteración, que vayamos pasando por 1, 2 y 3, podemos tener un arreglo que se llame como prefijos, ¿no? Entonces, podemos ir guardando las multiplicaciones de los elementos anteriores en este arreglo. Para el primer elemento, pues no tenemos nada antes. Entonces, pues podemos poner un 1, ya que un 1 siempre nos va a ser neutro y no nos va a alterar la multiplicación que tengamos. Para el segundo dígito, tenemos que antes tenemos un 1. Entonces, podemos decir que la multiplicación de los números anteriores para esta casilla va a ser 1 por 1. Entonces podemos guardar que para ese lugar va a ser igual 1. Ahora bien, ¿qué pasa con el tercer lugar? Borro esto de aquí. ¿Qué va a pasar con el tercer lugar? Para el tercer lugar debemos de tener la multiplicación de los números que están antes del 3, es decir, 1 y 2. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues podemos checar el número anterior y multiplicar ese número anterior por
el prefijo que está asignado para esa casilla, es decir, 2 por uno. Entonces podemos hacer lo siguiente. Para el lugar número 3 podemos poner un 2, que sería este número de aquí, ¿vale? Entonces ya tenemos un arreglo que nos da, o en el que guardamos las multiplicaciones de los números que van antes de cada una de las posiciones. Entonces, podemos hacer lo mismo, pero ahora para los números que están adelante de cada casilla, ¿vale? Entonces podemos hacer lo mismo, que se va a llamar como sufijo. Y podemos tener lo siguiente, igual 1, 2 y 3. Y podemos tener nuestro arreglo y vamos viendo. Para el número 3, ¿qué números tenemos adelante? Pues no tenemos ninguno, porque pues aquí termina el arreglo. Entonces podemos poner un 1. ¿Por qué ponemos un 1? Como les dije, es para que a la hora de que vayamos multiplicando los sufijos con el acumulado del número posterior, no nos altere la multiplicación, ¿vale? Entonces ahora vamos con el segundo elemento. El segundo elemento es el 2. Entonces, ¿qué tenemos adelante del 2? Tenemos un 3. Va. Entonces tenemos el 3. Y ahora hay que multiplicar el 3 por 1. Nos va a dar 3. Y ahora, por último, tenemos el 1. ¿Qué tenemos adelante del 1? Tenemos el 2. Y si ahora hacemos 2 por 3, nos va a dar 6. Entonces, ya tenemos nuestro arreglo de... Ups. Nuestro arreglo... Ay. Ya tenemos nuestro arreglo de los sufijos. Y si se dan cuenta, no hemos hecho hasta ahorita más de nueve operaciones. Entonces, hasta ahorita llevamos 6 operaciones, que es el equivalente a 2 por n, o sea, 3 por 2, que n es el tamaño de nuestro arreglo, ¿vale? Y de hecho, podemos hacer que en esta misma iteración calculemos ya answer, que va a ser nuestro arreglo de resultado. Entonces, en nuestro arreglo de resultado ya podemos hacer lo siguiente. Dejen borro todo. Este es nuestro sufijo, nuestro arreglo que se va a llamar sufijo, y este es nuestro arreglo que se llama prefijo. Entonces ahora ya podemos hacer 6 por 1, 1 por 3 y 2 por 1. Y esto nos va a dar 6, 3 y 2. Que si hacemos de nuevo nuestro ejemplo, sería justamente el resultado. Para el lugar número 1 tenemos 3 por 2, 6. Para el segundo lugar tenemos 1 por 3, 3. Y para el tercer lugar tenemos 2 por 1, que es 2. ¿Vale? Entonces, ya teniendo esto muy claro, podemos pasar ahora sí a la codificación. Bien, ahora llegamos con la parte de codificación. Para esto, primero debemos de tener en claro cuáles son los pasos que vamos a seguir para crear nuestro algoritmo. Entonces, algo que es muy recomendable es poner en comentarios qué es lo que piensas hacer en cada uno de estos pasos de tu algoritmo, ¿no? Entonces, primero debemos de hacer la declaración de las variables. Bueno, lo voy a poner en español. Declaración de las variables, que en este caso ya sabemos que el resultado se debe de llamar answer y debe ser un tipo de arreglo. Para el segundo paso debemos de hacer el cálculo de, del arreglo prefijo, y para el último paso debemos hacer el cálculo del arreglo sufijo, y por último debemos hacer el cálculo del resultado, ¿vale? Entonces, pues nos vamos a empezar con la declaración de las variables. Sabemos que el arreglo que vamos a regresar se tiene que llamar answer. Entonces yo lo voy a declarar aquí, que es un arreglo de number, y va a ser igual a un nuevo arreglo de number, ¿vale? También debemos de hacer y declarar nuestro eh, arreglo que se va a llamar prefijo, que va a ser array, igual un arreglo de números.
Y pues lo mismo para el último que se va a llamar sufijo, ¿vale? Entonces, pues para poder calcular y para poder ir llenando em, el arreglo de prefijo, pues tenemos que hacer lo siguiente. Puedo utilizar un for para poder iterar en cada uno de los elementos. Y pues sabemos que para el primer elemento no tenemos nada antes de él. Entonces pues debemos tener que para el primer elemento le vamos a asignar un prefijo de uno porque ya vimos que uno es un número neutro. Entonces vamos a hacer, en el caso de que i sea igual a cero, es decir, que sea la primera iteración, pues nada más asignamos que prefijo en el lugar de cero va a ser igual a uno. Y pues nos pasamos ya a la siguiente iteración. Para esto va a ser continuo. Y pues para los otros números, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Su prefijo va a ser igual a el prefijo del número anterior. Por aquí tenemos el acumulado de la multiplicación. Uno menos uno, perdón. Por el número de i menos uno. ¿Vale? Entonces, esto es realmente lo que se tiene que hacer para calcular el prefijo. Empezamos nuestro ciclo en cero. Llegamos hasta el length menos uno y vamos incrementando la i en cada iteración, ¿vale? Entonces, pues ahora pasamos con la siguiente iteración, que va a ser realmente lo mismo, porque ahora vamos desde adelante hacia atrás. Entonces, pues vamos a partir desde nums length menos uno y vamos a repetir esto mientras i sea mayor o igual a cero. Esto es porque vamos a ir ahora en reversa y vamos a ir em, vamos a ir bajando el número de i en cada iteración. Si i es igual a nums_length menos uno, este ya no es prefijo, va a ser sufijo. El sufijo de esa posición va a ser igual a uno. Y igual para el sufijo de i va a ser igual a sufijo de i más uno por el número de i más uno. ¿Vale? Y ahora ya podemos ahora sí calcular nuestro resultado, que en este caso, pues podemos iterar de nuevo. Ujú. Y vamos haciendo que answer sea igual a sufijo de i por prefijo de i, ¿vale? Y ahora que ya tengamos esto, nada más regresamos answer. Tenemos que i cero mientras i sea menor al número de length, i más, answer de i va a ser igual a sufijo de i por prefijo de i. Y ya podemos correr o... Ups, creo que se trabó el explorador de nuevo. Ajá. Es que también no lo tengo aquí abajo. Me debo de loguear. Dame un segundo. Sí, bueno, ahora sí, ya me pasé a Google Chrome porque no tenía abierta mi cuenta en Safari, entonces no podía mandar la respuesta. Entonces ahora ya lo copié y lo pegué aquí, entonces voy a correr el algoritmo para ver. Aquí dice que fue aceptado y que el output que lanza nuestro algoritmo es el esperado, ¿vale? Pero... Bueno, ahora que ya tenemos la aprobación de nuestro algoritmo, el chico que les mencioné al inicio del video nos dice que podemos aprovechar este último paso de la explicación para ver cómo podemos optimizar nuestro algoritmo, ya que es muy probable que a la primera instancia no tengamos la solución más óptima. Entonces, sí, pues como podemos observar, aquí tenemos que en nuestro último for estamos haciendo el cálculo de answer. Pero si lo pensamos bien, podemos ahorrarnos de nuevo toda esta iteración, ya que justamente cuando ya tenemos el, el valor del sufijo en esa casilla, ya podríamos hacer el cálculo de answer, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nada más bastaría con copiar y pegar lo de este último for en la iteración del cálculo del arreglo de sufijo y pues esto nos ahorraría pues
otra iteración de números, ¿vale? Entonces, pues esto es para este paso. También podríamos, si lo piensan, podríamos empezar desde nums length menos 2 y podríamos ya llenar el valor de, del sufijo en la posición de nums length -1 a 1 antes del for y ya nos ahorraríamos este if. Y pues sería lo mismo para el anterior if. Podríamos ya declarar, déjenles, les comparto a lo que me refiero. Tendríamos ya esto. Pero, pues obviamente esto es algo innecesario porque como vimos en nuestros casos de esquina, puede que el arreglo venga vacío. Entonces, si viene vacío, no tendría la posición cero, ¿vale? Entonces, pues creo que de esta forma ya está mejor. Y pues ahora sí, ya podemos mandar nuestro resultado. Y bueno, no está tan competente en comparación de los otros resultados, pero nos da una complejidad de tiempo de orden de n. Entonces, pues eso es. Déjenme ver si funciona o si mejora la calificación con otra corrida. Pues no mucho. Pero bueno, aquí también algo muy bueno del LeetCode es que nos podemos apoyar de los resultados que ya están. Y si se dan cuenta, pues en cada uno de los resultados, pues tenemos dos ciclos. O sea, realmente aquí tenemos un for y tenemos otro for, es decir, 2n que es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, 2n. Pero bueno, también si se dan cuenta, tenemos 133 milisegundos a 101 milisegundos. Entonces realmente no es mucha la diferencia. Y pues ya, es eso. Espero les haya gustado el video y espero haya sido lo más claro posible. Trataré de seguir trabajando en cómo me explico y en cómo me comunico para que sea lo más sencillo. Pero si les gustó, por favor, déjenme un like. Y si no les gustó o si tienen alguna recomendación o alguna retroalimentación, claro que la pueden poner en los comentarios y yo la leeré. Entonces los agradezco mucho y pues nos vemos en un siguiente video. Bye.